Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cantarle a mi Dios una alabanza, que llegue al trono de la gracia del Creador. Si en mis labios, si en mis labios no alcanzan las palabras para describir la grandeza del Señor. Él es precioso, Él es precioso, muy hermoso, sin igual, varón perfecto, señalado entre 10,000, todos sus santos, todos sus santos, le alaban, le bendicen. Es el más bello pastor del redil. Si el sol brilla, si el sol brilla, es porque le da la luz del mar inmenso. Él es el Creador. Y si soy limpio, y si soy limpio de horrible pecado, es por la sangre preciosa del Señor. Él es precioso, Él es muy hermoso, varón perfecto. Aleluya.
todos sus santos. Bendito Señor. Aleluya. Él es el Padre. Él es el Padre, el fiel Consolador, la fuente viva, la llama del amor. Es el descanso para el alma que rendida acepta a Cristo como su Salvador. Él es precioso, Él es precioso, muy hermoso, sí, igual, varón perfecto, señalado entre 10,000, todos sus santos le alaban, le bendicen. Es el más bello pastor del redil. Si yo le canto, si yo le canto, es por su inspiración, más por su gracia es que estoy aquí. Toma, Señor, toma, Señor, mi pobre corazón. También soy tuyo, escucha mi canción. Aleluya. Él es precioso, muy hermoso, sí, igual, varón perfecto. Aleluya. Amén, amén, amén. Alabado seas tú, Señor.
Vamos a cantar la primera estrofa. ¿Cómo cantarle? ¿Cómo cantarle a mi Dios una alabanza? Que llegue al trono de la gracia del Creador. Si en mis labios no alcanza la palabras para describir la grandeza del Señor, dígaselo a Él. Él es precioso. Amén, 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 amén. Aleluya. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Si el sol brilla, si el sol brilla, es porque Él le da la luz del mar inmenso. Él es el Creador. Y si soy limpio de horrible pecado, es por la sangre preciosa del Señor. Amén, amén. Él es precioso, muy hermoso, sin igual, varón perfecto, señalado entre 10,000. Todos son santos. Aleluya. Amén, amén. Oh, grande eres tú, Señor. Él es el Padre. Él es el Padre. El fiel consolador. La fuente viva. La llama del amor.
es el descanso para el alma que rendida acepta a Cristo como su Salvador. Amén, amén. Él es precioso, muy hermoso, sí, igual. Varón perfecto, todos sus santos aleluya. Amén, amén. Aleluya. Ahora dígaselo como usted personal. Si yo le canto, si yo le canto, es por su inspiración, más por su gracia es que estoy aquí. Toma, Señor, toma, Señor, mi pobre corazón. También soy tuyo, escucha mi canción. Dígaselo. Amén, amén. Altísimo Señor, el Dios de los cielos, aleluya. Sí, Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Sí, Señor. Una vez más el coro, Él es precioso. Él es precioso, muy hermoso, sí, igual. Varón perfecto, señalado entre 10,000. Todos sus santos le alaban, le bendicen. Es el más bello, pastor del redil. Amén, amén, amén.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Me llamo Ana Lucía Aponte y me congrego aquí en Ebenecer, en la calle 34. Mi pastor se llama Osvaldo Tona y quiero contarles mi testimonio, lo que a mí me pasó antes de yo venir aquí a esta iglesia. Yo andaba en el mundo, hacía tantas cosas, desastres, que lo que el enemigo le dice a uno que haga, fumaba, hasta tomaba. Y el Señor Jesucristo me sacó de esas cosas malas. Entonces me vine buscando del Señor en la iglesia católica, buscando a Dios, pero ahí no lo encontré porque ahí eran imágenes y yo le clamaba esas imágenes y me di cuenta que nunca me oyeron porque, como dice la palabra en el Salmo 115, que fue donde me abrió los oídos, que tienen oídos y no oyen. Entonces yo clamándole a ella, no, jamás en la vida. Entonces cuando yo trabajaba ahí en el mercado San Juan y yo escuchaba las predicaciones del hermano Gardona cuando pasaba ahí y yo quería entrar. Y salía a las 12 del mediodía y me metía ahí detrás de los hermanos para que dijeran que yo también era una creyente y como que si fuera evangélica. Entonces un día llegué hasta la puerta, estaba una hermana ahí, era día de domingo, y le dije, hermana, ¿uno no puede ahí entrar en pantalones? Me dijo, no. Y si quiere, oiga de ahí afuera, me dijo ella. Yo le dije, bueno, no importa. Le dije, yo voy al mercado, me compré un vestido en ese tiempo y me vine, el día domingo me vine para acá. Cuando me vine para acá, bueno, ahí estaba ahí el hermano predicando, el hermano Gardona, de la mujer del pozo, y empezó el Señor a hablarme por ahí por medio de ese mensaje. Después me dijo el Señor ahí, pues yo cargaba unos zarcillos ahí, parece una cabra con zarcillos, andas pintada como una guacamaya. Yo vine y me saqué los zarcillos y los escondí. Cuando llegué a la casa boté todas las pinturas que tenía, porque yo sabía que el Señor me estaba hablando. Y entonces, bueno, seguí buscando del Señor porque yo no tenía hijos. Entonces, clamándole al Señor, porque los que me conocían a mí me decían era la mula, que nunca iba a tener hijos, cuando estuviera vieja, que no iba a tener quien me echara agua en la boca. Pero yo confiaba en mi Señor Jesucristo y siempre estaba clamándole a Él. Yo veía una mujer en estado y era un sufrimiento para mí. Yo decía, Señor, ¿por qué yo no puedo tener un hijo, Señor? Y siempre, todo el tiempo a eso, Señor, pidiéndole al Señor un hijo, que me diera un hijo. Y entonces cuando llegué aquí, empecé a clamarle al Señor porque yo me agarré de esa promesa de Primera de Samuel. Ana, la que no tenía hijos, y mi historia está casi igual ahí en ese libro de Primera de Samuel, porque mi esposo tenía hijos con otra mujer y no los quería tener conmigo. Me decía que ya yo estaba muy mayor para estar teniendo hijos, pero yo estaba creyendo en el Señor, en la promesa que Él me había dado, porque ya el hermano Gardona había orado por mí y yo cuando entraba a la oficina, él me decía, hija, ¿todavía nada? Yo le decía, no, diga como Abraham, gloria a Dios, tengo un hijo. Y entonces yo, en la mañana yo me levantaba, decía, gloria a Dios, tengo un hijo, como que si lo tuviera en mis brazos. Y entonces, bueno, le compraba ropita a mi hijo, le compré un carrito y yo en el pensamiento lo sentía que me decía, mamá. Y entonces yo dije, algún día mi hijo lo voy a tener. Y las hermanitas me decían, hermana, ¿usted no tiene hijo? Sí tengo. ¿Dónde está? Anda con mi esposo y algún día lo voy a traer. Porque esa era mi fe. Es cuando uno se agarra de una promesa, agárrela para toda la vida, porque es que Dios se la da a uno. Mire, yo sufría igual como sufría Ana. Yo me venía para acá a llorar ahí en silencio, de que nadie me escuchara lo que yo le estaba clamando al Señor.
Y ahí clamándole al Señor un día, el hermano Gardona estaba predicando el mensaje de Abraham, que el hijo que iba a tener no era adoptado, porque estuve a punto de adoptar un hijo, porque yo me sentía muy sola por eso. Entonces el hermano predicando ese mensaje y yo sentí como un puyazo detrás de mí en la cadera. Bueno, mire, a los 15 días yo quedé en estado. Cuando mi hijo llegó, yo vi una luz que llegó y se puso en el escaparate. Y ahí entré yo en una bendición grande. Y ese mismo día quedé en estado. Y el Señor me dio mi hijo. Mi hijo es Samuel Elías Viera, porque hasta el nombre me lo dio el Señor. Y es un muchacho muy obediente, muy creyente. Él no viene a casi ahorita a los cultos porque él dice, yo voy cuando el Señor me lleve. Porque el hermano Gardona le dijo una vez que los hijos no se pueden estar trayendo así a juro porque no vienen a hacer nada. Tiene que ser que lo sientan en su corazón. Y eso es así, la verdad. Y entonces yo desde ese momento, mire, estoy aquí desde el 83, creyendo en el Señor, creyendo en sus promesas, escuchando la palabra, porque tampoco los hijos pueden atar a uno, porque una vez me lo dijo el hermano Orgüello, que yo estaba en el coro, hermana, que ese niño no le vaya a hacer estorbo para servirle al Señor. Yo le dije, no, pues yo siempre lo dejaré en la casa, y lo dejaba con mi mamá y me venía para los ensayos del coro, para los cultos, y siempre ha sido así. Siempre mi hijo lo he dejado en la casa y con la familia, pero nunca me ha estorbado para nada. La gloria es para el Señor Jesucristo, y tengo muchos testimonios que dar. Ahorita me agarré de una promesa de Esther, capítulo 7. Porque en estos días se quemó un bombillo de la casa, del poste. Y como yo ahí dice, ¿cuál es tu petición? Y ahorita todo lo que voy a pedirle al Señor, ¿cuál es tu petición, reina? Y entonces yo digo, Señor, mi petición que ese bombillo mañana amanezca prendido. Y amaneció prendido en la mañana. Y ahorita todo lo que yo, el invierno que había en estos días, había un invierno que eso, la tierra abrió hueco. Vine y le cité la palabra del Salmo 144, porque esa promesa me la dio el Señor también a mí, cuando estaba el hermano Gardona, que siempre decía, métanle a la computadora, porque la Biblia no es para leerla como un periódico, hay que leerla, aprenderse los mensajes, los textos, porque es cuando desaparezca la palabra, la Biblia, lo que le va a quedar a uno es lo que uno ha aprendido. Eso es, la gloria es para el Señor Jesucristo. Bueno, y nunca me ha faltado nada para mí, ni para mi hijo, ni para mi familia, porque siempre el Señor los ha mantenido sanos, salvos. El otro día también tuve un accidente, un carro que me voló de casi 2 metros. Entonces, bueno, yo sentí como si me había salido del cuerpo. Cuando iba volando ahí, yo me agarré la cabeza y dije, mi hijo, dije yo, sentí que caí como una plumita para otra vez en el espíritu. Y la gente decían, la mató, decían la gente, los vecinos. Y entonces el hombre salió como vuelto loco del taxi. Señora, ¿qué le pasó? No me pasó nada, le dije yo. Vamos para llevarla al hospital. No, le dije yo, es que yo no tengo nada. Le dije, no, pero no, ¿usted ve bien? Sí, yo veo bien. ¿Y no siente dolor en las rodillas? No. ¿Sabes por qué? Porque soy una creyente de la palabra de Dios. Y Dios me guardó, le dije, de que tú me hubieras matado, le dije. Y arrepiéntete y busca los caminos de Dios. Porque esto pasó, fue para que tú te arrepientas. Porque a lo mejor tú eres una simiente de Dios, le dije. Bueno, hasta el sol de hoy no he visto más a ese hombre. Bueno, a todos aquellos que me han oído este testimonio, los invito para que vengan a la iglesia, escuchen la palabra de Dios, porque el Señor se está manifestando grandemente ahorita, haciendo muchos milagros. La gente sanándose, los está mandando a arreglar nuestras vidas, porque nosotros creíamos que estábamos muy bien con el Señor cuando nos arrepentimos, pero no nos damos cuenta de las cosas que hicimos en el pasado, que el Señor, la gloria es para el Señor, nos mandó a arreglar todo.
Y ahora, para la gloria de Dios, aquí estamos. Los invitamos para que vengan a la iglesia, escuchen la palabra y vean que todo lo que Dios hace es perfecto. La gloria sea para el Señor, y también aquellas madres, las mujeres que no tienen hijos, que se agarren de esa promesa de Ana, primera de Samuel, que de esa promesa fue que yo me agarré, y por eso tengo a mi hijo. Dios me lo bendiga, me lo cuide, y mi nieta preciosa, una esposa buena que le dio el Señor a mi hijo también. Bueno, la gloria es para el Señor. Dios les bendiga, mi nombre es Dayana García, ya he estado con ustedes antes. Quiero contarles un testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Es como Dios nos honra cuando nosotros le honramos. A veces nos sentimos presionados por diferentes situaciones y pensamos que no hay salida, cuando hay situaciones que escapan de nuestras manos, que es cuando viene una presión de parte de un jefe o de personas queriendo imponer algo que nos lleva a contradecir la palabra de Dios si le obedeciéramos. Entonces, en esos momentos, pues estamos entre la espada y la pared, porque tenemos que tomar una decisión: o desobedecer a un jefe que está en presencia de nosotros, o desobedecer al Señor, contradecir su palabra, y eso sería negar al Señor. Entonces, bueno, cuando estamos en esa situación, pues simplemente debemos honrar al Señor y bueno, dejar los resultados en las manos del Señor. Les cuento, una vez, en una oportunidad, en una temporada de Navidad, yo acepté al Señor un año, y trabajaba en una tienda y no tenía problemas en trabajar en Navidad, los días domingos. El siguiente año ya yo me congregaba, y en la tienda me hacían presión de que tenía que trabajar los domingos. Yo les decía que no iba a trabajar los domingos porque yo no trabajaba los domingos, yo iba a la iglesia los domingos. Entonces había ese escenario allí donde el jefe decía que si habían tantos días que podía ir otro día a la iglesia. Yo les decía que no, que el día domingo era para ir a la iglesia, para congregarse. Entonces él me decía, me mandaba a decir con diferentes personas que si yo no iba que fuera a trabajar, ofrecían dinero, y bueno, yo le dije que simplemente que no, que yo no iba a trabajar los domingos, porque yo iba a ir a la iglesia. Entonces él me dijo, a lo último, ya no sabía cómo presionarme. Entonces llegó y me dijo, ¿y si pierdes tu trabajo, quién te va a ayudar? Y yo le dije, bueno, el Señor sabrá cómo hará conmigo. Entonces él llegó, a la final me dijo, bueno, usted está loca. Y bueno, me dejó quieta. En esa oportunidad estaban ofreciendo una bonificación al personal que fuera a trabajar los domingos. Yo en ningún momento acepté, en ningún momento fui. Al final, cuando entregaron la bonificación, ese mismo jefe me llama aparte con un sobre y me dice, venga acá, me dice, esto es para usted, es un memorándum. Bueno, yo me quedé allí esperando a ver qué me iba a entregar. Cuando sacó, me pagó la misma bonificación que le pagó a los demás, me pagó a mí, y yo ni siquiera asistí un día domingo allí, y él llegó y me dijo, usted se lo merece. Y entiendo y sé que es la mano del Señor, que es el que nos honra por honrarle, porque realmente para él yo no lo merecía, yo no estuve allí en ningún momento. Entonces, bueno, si honramos al Señor, el Señor nos va a honrar a nosotros. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Obras y características de Dios manifestadas, parte 3. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenecer de Barquisimeto, Venezuela. Gracias le damos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo nuevamente en este día, porque sus misericordias son renovadas cada mañana. Dice que Él las renueva y por la tarde su fidelidad con nosotros. Así que damos la gracia a ese Dios grande y misericordioso, porque Él que nos sostiene, Él que nos mantiene de pie hasta el día de hoy y nos mantendrá si hay un día mañana. Así que es para ustedes y para mí un honor en este día que Él nos dé su misericordia y que nos renueve esa gracia nuevamente para así estar con ustedes y llevando esta santa y bendita palabra, porque sabemos que Él es el que tiene que darnos la instrucción, darnos el consejo, darnos la dirección y darnos la unción del Espíritu Santo, que es lo que dirige al ser humano.
a sus hijos e hijas de Dios que están aquí sobre la tierra. Por eso es que Dios tiene una iglesia que está escogiendo y está seleccionando, está llevando a perfección ese pueblo. Y es el propósito de Dios, estos cultos evangelísticos que salen por estos medios de comunicación, para que usted sea instruido enteramente para ser perfecto, y para toda buena obra, como dice 2 Timoteo 3:16. O sea, un hombre llevarlo a la perfección, y es lo que Dios quiere. Ahora, el mundo puede hablar y pensar, meditar, el hombre carnal, el hombre animal, que dice la Biblia, porque hay hombre animal y hombre espiritual. Ahora, el hombre animal piensa que nadie es perfecto, que nadie puede ser perfecto, porque solamente perfecto es uno, y es Dios, y es una realidad. Pero resulta que si ese perfecto de los perfectos, que es el Espíritu Santo, está en usted y está en mí, llegaremos a ser perfectos, porque Él lo dijo: sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que es un mandato de parte del Señor, y es un propósito que Dios va a hacer, a perfeccionar a ese pueblo, y tiene ya sus instrumentos cómo hacerlo, porque Él decretó ya ese medio y ese modo cómo hacer a ese pueblo perfecto, y lo va a hacer como Él solo lo sabe hacer. Así que es el modo y el medio de trabajar el Señor Jesús a través de los instrumentos para llevar su palabra. Él puso el ministerio, y los ministerios es para ese propósito, para instruir al hombre, instruir a la mujer, a los hijos que están aquí sobre la tierra, para que lleguen a ser como Él y sean ellos entonces la imagen viva del mismo Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué fue? Él fue la imagen de Dios aquí sobre la tierra. Cuando la Biblia dice que nadie podía ver a Dios y vivir, o sea, el hombre no puede ver a Dios y vivir. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y siendo espíritu nosotros somos carne aquí sobre la tierra, no podemos verlo directamente, pero Él se hizo carne como usted y como yo, para poder ser entonces esa imagen de Dios mostrada, y poder tocarlo y palparlo, como dijeron los discípulos cuando estuvieron con Él: lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Eso lo dio Juan. Entonces vemos allí que Dios en su gran amor entonces está permitiéndose llevar esta palabra por estos medios de comunicación, para que usted sea entonces instruido y vea la grandeza, la gloria de Dios a través de los instrumentos que Él está de usar para así llevar a esa iglesia a la perfección. Así que, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, y poder salvarlo, porque lo que quiere Dios más grande es salvar al hombre. Es el propósito más grande que hay, que tiene Dios: salvar al hombre del pecado y de la muerte. Así que, mi amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, le damos gracias a nuestro Dios por esa gran bondad para con nosotros en este día, y allí le invitamos entonces a abrir entonces las Escrituras, y le abrimos en Juan capítulo 6, desde el versículo 24 al 29, leemos allí una porción de la Escritura, para así entonces seguir continuando con el tema que hemos venido trazando de semanas atrás, el cual lo hemos titulado Obras y características de Dios manifestadas. Y eso es lo que Dios quiere: ser manifestado nuevamente aquí sobre la tierra, como estuvo allá en un hombre llamado Jesús. Pero ahora tiene que estar entonces en una iglesia, un cuerpo místico, que es el mismo cuerpo del Señor Jesucristo. Así que les invito entonces a abrir conmigo, le dije, San Juan capítulo 6, del versículo 24 hasta el 29. Y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en la navecilla y vinieron a Capernaum buscando a Jesús, y halláronle de la otra parte de la mar. Dijéronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os hartaste. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna
permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre que es Dios. Y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondiendo Jesús y díjole, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hasta allí leemos entonces la Escritura y le invito que oremos entonces a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias nuevamente te damos, Señor Jesús, por tus muchas bondades para con nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por todos tus beneficios, Padre mío. Como dijo el salmista David, Señor, allí en el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Usted es el que hace, Señor, esa limpieza en el ser humano, Padre Santo. Usted es el que transforma el corazón, Padre eterno, perverso y malo, Señor, a un corazón bueno. Oh, Dios de la gloria, todos tus beneficios están allí, Señor, a través de tu palabra, Padre mío, que tú has escrito para nuestra instrucción y admonición, Padre mío. Oh, Señor Jesús, para que no cometamos, Señor, errores, Padre eterno, que cometieron nuestros padres allá en el pasado, Padre eterno. Oh, te damos gracias por ello, Señor Jesús. En este día, Señor, que nos ha concedido nuevamente, Señor Jesús, sabiendo y entendiendo, Señor, que tú eres Dios, Padre mío, que no hay otro fuera de ti que pueda salvar, Padre eterno. Oh, Señor Jesús, por eso, Señor, aquellos discípulos cuando estuvieron allá contigo, Padre Señor, pudieron entender, Señor, esa grandeza suya, Padre eterno. Por eso hubo la expresión, Señor, de allá, Señor Jesús, cuando dijeron, Señor, que no hay otro, Señor, debajo del cielo, el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Oh, Señor Jesús, ayuda, Señor, a cada vida, Señor Jesús, en este día, Padre eterno, que está, Señor, al alcance de nuestra voz, que se oiga, Señor Jesús, clamando, Padre eterno, por la justicia de Dios, Señor, que dejen de hacer lo malo, Padre eterno, y se vuelvan a ti, Padre mío. Oh, Dios de la gloria, sabemos, Señor, que Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el propósito del enviar, Señor, tu palabra, Padre mío. Allá, Señor, hablarla con confianza a aquella vida, Señor, que están allí tendidas, Señor, en el fango, Señor, tendidas allí en el mundo, Padre eterno, sabiendo, Señor, haciendo lo malo, Señor, lejos, Señor, de tu presencia, Padre mío. Oh, Señor Jesús, te rogamos, Señor Jesús, que nos ayude, Padre eterno, que des, Señor, ese Espíritu Santo que los guíe y que les abra, Señor, camino, Señor, que le abra el entendimiento, Padre mío, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre eterno, usted nos ha puesto así como aquí, Señor, en esta tierra, Señor, como embajadores, como si Dios rogase por medio nuestro. Así que rogamos, Señor, en el nombre suyo, Padre eterno, que ellos se reconcilien contigo, Padre mío, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre mío. Oh, Padre mío, cualquier falla que tenga allí, Señor, tú las perdonarás si tan solo se humillasen a ti, Padre eterno. Pues ya tu palabra, Señor, en segunda de Crónicas 7:14, que tú dices que si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, ayuda, Señor, aquella vida, Señor, ayuda a tu pueblo que está alrededor del mundo. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Vemos entonces que la gracia y el amor de Dios todavía permanece aquí sobre la tierra. Quizás este mundo está plagado de demonios, de espíritus malos, porque Él es el príncipe del mundo. Sí, vemos que hay interrogantes en la gente que se preguntan, ¿dónde estará el diablo? ¿Dónde vivirá el diablo? Pero déjame decirle algo. Él es el príncipe de este mundo, él que está gobernando este mundo, aunque Dios lo hizo, pero el hombre perdió el título de la tierra que Dios se lo había entregado en su mano, cual fue Adán cuando cayó en el pecado. Pero vemos que Dios lo ha de recuperar porque eso fue lo que él dijo: yo restauraré lo que se comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Así que eso, lo que se comieron esos animalitos allá en el pasado, Señor va a volver a restaurar otra vez nuevamente para entregar otra vez el título de la tierra
al hombre. Y es lo que lo está llevando a cabo en estos medios, por estos medios de comunicación a través de las predicaciones, porque Dios lo va a hacer de esa manera, porque es lo que escogió para perfeccionar a su pueblo y restaurarlo a su posición, para que el hombre se dé cuenta lo que Dios le ha dado, le ha entregado y lo que él es. No es cualquier persona, no es cualquier gente, no, eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que eres heredera de todas las cosas, de lo visible y de lo invisible. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, vemos aquí entonces que en cada obra que el Señor hizo sobrenatural, aquí en la tierra vemos sus características porque son manifestadas, que podemos verlo nosotros a la diestra, a la derecha, a la izquierda, donde ustedes lo miren, puede ver la obra de Dios concluida. No es así, que no era el hombre natural, porque el hombre natural no entiende las cosas que son espirituales, sino es Dios en el hombre, porque eso es lo que prometió el Señor, que se iba a derramar nuevamente en el hombre para que hiciera esas obras sobrenaturales como Él las hizo allá en el principio. Allá en 1 Corintios 2, 14, dice que el hombre animal no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque le son locura, porque tiene que examinarse espiritualmente. Pero sin embargo, el hombre espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nada. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Porque él juzga la cosa espiritualmente. Él tiene discernimiento. Él tiene esos dones de Dios para captar cuando es algo del Espíritu de Dios y cuando es espíritu del diablo. Por eso hay dos espíritus que están luchando en este mundo, amado hermano, que usted tiene que saber juzgarlo y saber entenderlo, saber diferenciar entre el uno y el otro. Por eso que son dos fuerzas que están peleando allí. Pero el hombre carnal, el hombre animal no comprende ni entiende, pero el hombre espiritual sí juzga las cosas correctamente porque él tiene el discernimiento de Dios o dado por Dios para que él pueda hacer entonces esa captación perfecta. Así que es Dios entonces ahora en el hombre. No era Dios sobre el hombre, sino ahora es Dios en el hombre, en el corazón del hombre, ¿no? Aquí en este lado que estamos viviendo, después de la gracia. Después que hubo el derramamiento del Espíritu Santo allá en Pentecostés, el hombre fue entonces dotado de esas facultades de Dios a través del Espíritu Santo. Así que Dios está en el hombre en el día de hoy, nuevamente aquí sobre la tierra, y eso es lo que quiere dar a conocer, que el hombre aprenda, el hombre entienda, el hombre despierte a la realidad lo que él es y lo que ha de hacer y de dónde vino y a dónde va. Eso es lo que Dios quiere. Así como Dios en el hombre podía allí abrir el mar, como lo hizo con Moisés. Estaba sobre el hombre, pero Dios le había entregado ese poder a Moisés y podía entonces hablar y ejecutar las cosas. ¿Cómo? Con la palabra hablada. Solamente él hablaba y las cosas venían a acontecer porque era Dios con él. Si era la facultad que Dios le había dado a Moisés. Y Dios entonces, como Moisés hablaba, Moisés lo respaldaba. Él podía hablar y abrió el mar y allí abrió para pasar en seco el pueblo de Israel. Allí podía hablar la palabra y venían plagas a existencia. ¿Quién era? Era Dios en Moisés. ¿Por qué? No era el hombre natural, era el hombre espiritual que tenía esas facultades. Vemos a Dios en el hombre, podía parar el sol, el cual fue Josué. Josué allí podía entonces llamar y decirle: sol, párate en el valle de Jalón. Y tú, luna, allá en la parte esa donde dice, vamos a ver el allí de cómo dijo Josué para la naturaleza que obedeció. Aunque dice la palabra que Dios le puso leyes a los astros, al cual no se pueden quebrantar. Pero vemos allí un hombre parado sobre la palabra, un hombre parado en la palabra de Dios que
confió lo que Dios le dijo, que él iba a estar con él todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y allí lo demostró, porque cuando hubo la necesidad, allí entonces demostró que sí, Dios estaba con él. Y allí no era que Dios, no era que estaba alardeando Josué, no, era Dios que lo impulsaba a hablar esas palabras. Como dice que allí en Josué capítulo 10, dice allí en el versículo 11, como iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón y Orón, Jehová echó sobre ellos el cielo grande, piedras hasta ser numerosas, y muchos más murieron de las piedras del granizo que el Señor hizo allá a los israelitas, y murieron a cuchillo. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Ve? Entonces, vemos allí que la presencia de Dios en un hombre, con esa facultad que Dios le entregó al hombre, el hombre viene a ser como Dios aquí sobre la tierra. Había leyes que no se pueden ser quebrantadas, pero aquí se paró casi por un día, o sea, 12 horas, se paró el sol y la luna porque había una necesidad, y era exterminar los enemigos, los amorreos que estaban peleando con los israelitas. Pero allí se iban a escapar, y Josué llega la noche y se nos van a escapar los enemigos. Digo, yo tengo esa necesidad, así que le dijo, ordenó: Sol, detente en Gabaón, ¿ves? Y tu luna en el valle de Jalón. Allí estaba entonces que el hombre hablando y Dios respaldándolo. Eso es lo que hace Dios entonces cuando un hombre se para allí en la línea con Dios, que obedece y hace entonces lo que Dios le ha ordenado. Allí era Dios entonces con el hombre. Dios allí dándole, certificando, diciendo: yo te respaldo, yo te doy lo que tú estás pidiendo. Así que vemos allí Dios hablando a través de un hombre, Josué. Dios hablando a través de ¿qué? De un hombre llamando a pedir fuego. Elías, hablando de Elías. Elías llamó y pidió fuego del cielo para que consumiera a aquellos soldados, 50 soldados que venían detrás de ellos, atrás de él, para detenerlo. Y solamente él habló: que desciende fuego del cielo, yo soy varón de Jehová, que desciende fuego del cielo y consuma estos soldados. Y allí sucedió correctamente como lo dijo Elías, hombre semejante a pasiones como nosotros, pero estaba Dios allí respaldándolo. ¿Por qué? Dios tenía obras para ellos, Dios tenía trabajo para ellos que tenían que hacer, y Dios entonces los respaldaba a través de la palabra que ellos hablaban. Entonces vemos a Elías cuando tuvo que tener ese reto allá en el Monte Carmelo, cuando el pueblo se había salido de las manos de Dios y se había ido a la idolatría. Allí vemos que solamente el hombre que estaba ordenado por Dios, el profeta de Dios, el cual era Elías, llamó entonces a una reunión a todo el pueblo y convocó a los profetas de Baal, los profetas de Acab, para que vieran quién era verdaderamente el Dios del cielo y de la tierra, el creador de todas las cosas. Y él le dijo: bueno, el Dios que responde por fuego sea Dios. Y el pueblo dijo allí: eso está bien, amén, muy bien hecho, dijo el pueblo. Así entonces, cuando Dios respaldó la palabra de Elías, que pidió fuego del cielo, allí vino y consumió todo el holocausto que estaba allí. Entonces el pueblo pudo ver y entender que solamente un Dios que respondía por fuego era ese, y era el gran Jehová.
Jehová es Dios, dijeron aquel pueblo. ¿Por qué? Estaban ya aprobado que ya Dios que iba a responder por fuego era el Dios de Elías, que era el gran Jehová. Por eso hay disyuntiva quizás entre pensamiento, ¿cuál será el Dios de hoy? ¿Quién tendrá la verdad? Dice la gente en cada iglesia. Yo tengo la verdad y todos reclaman tener la verdad, pero hay un Dios que responde por fuego, hay un Dios que responde con señales y prodigios y maravillas que se hacen a través de el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hombres que estén parados llevando entonces esa verdad de Dios para decirle, este es el verdadero Dios. Así que Dios en el hombre respondiendo para llegar a hacer una obra. Así como él habló entonces a los profetas, a Moisés, a Noé, allí a Elías, a Josué, y los respaldó a través de la palabra que ellos hablaban. Aquí tiene que también haber un respaldo. Por eso Hebreos 1 dice claramente que Dios, hablando de muchas formas y maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿quién está hablando del Hijo? El Hijo que vino a morir por aquí, por usted y por mí, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Vino a dar su vida por usted, por mí, para salvarnos del pecado y de la condenación que estaba en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿será que ese poder, esas señales que hicieron aquellos hombres del pasado se podrá hacer hoy? Quizás es una pregunta. Si Dios así lo permite en algunas circunstancias de la vida, si todo lo que orando pide, cree que lo recibiréis y os vendrá, dijo el Señor. Entonces, si hay alguna circunstancia en su vida que tenga que traer fuego del cielo, que tenga que parar el sol, la luna, parar el tiempo, parar las tormentas, Él lo va entonces a respaldar, amado hermano y amigo, porque eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Dios estar en su pueblo, Dios estar en el hombre para que pueda hablar y tenga hacer entonces esa obra que Él quiere llevar a cabo, que muestren las características de Dios aquí sobre la tierra, que Él pueda ver entonces el mundo, pueda ver entonces las señales, pueda ver entonces esas características de Dios manifestadas aquí sobre la tierra nuevamente, como tú allá en Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que si hay una circunstancia, Dios lo puede volver a hacer. Quizás nosotros pasamos por alto muchas cosas, amado hermano. A veces, fíjese usted, a veces que te dice, viene el cielo arrumazado, oscuro, y viene como una gran tormenta. Y usted dice, Señor, yo no quiero que llueva todavía, porque yo tengo una necesidad aquí. Mi casa está mojando. O si llueve, se me va a inundar la siembra. Y yo necesito que sacar la cosecha buena. Usted solamente habla y usted pide con fe. Y Dios esa tormenta la va a parar. Pero a veces las pasamos por alto y no nos damos cuenta. Mira, casualidad, no llovió, ¿verdad? Gracias, Señor, no llovió. Pero no, fue porque usted habló esa palabra y Dios la respaldó. Entonces, eso es lo que Dios quiere que despertemos a todo lo que estamos haciendo y lo hagamos con fe. Porque todo lo que pide orando, lo recibiréis. ¿Ve? Entonces, ese es el punto. Fe para creer. Fe para tomar a Dios en su palabra y hablarla con confianza, porque es Dios quien lo va a respaldar a usted, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, cuando usted se alinea con la palabra, se alinea en la voz, con la voz de Dios, oyéndola allí y obedeciéndola para hacer entonces esas obras y mostrar las características del Dios Todopoderoso, manifestándolo aquí sobre la tierra, pues eso es lo que Dios quiere. Y es que el diablo hizo muchas cosas para pervertir la palabra. Dios hizo al hombre con un propósito y es para que lo manifieste a él. Lo hizo con un propósito y es para que dé las cualidades, dé las características de Dios aquí sobre la tierra, para ser la imagen de Dios aquí sobre la tierra. Pero el diablo no se quedó quieto, amado hermano. El diablo fue espíritu también porque Dios le quitó el cuerpo de ángel que tenía
y lo dejó espíritu. Pero ese espíritu maligno que está sobre el mundo, que está allí reinando en el mundo, allí entonces está buscando también cuerpo también para él morar también y hacerse una imagen para él. ¿Ve? Entonces vemos pero esos dos puntos de vista, la obra de Dios y la obra de Satanás, las obras buenas y las obras malas. Entonces, así como hay un árbol malo que da malos frutos, pero también hay un árbol bueno que da buenos frutos. Entonces, vemos entonces ese punto de vista que Dios quiere entonces que ese hombre, esa mujer que él hizo para hacer la imagen de él aquí sobre la tierra, como lo fue el Señor Jesús, entonces quiere que lo representen y den entonces esas características para que lleven a cabo las obras manifestadas aquí sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y dice entonces que requisito que Dios exige al hombre es creer. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Es creer en el que Él ha enviado. ¿Para qué? Para llevar a cabo las obras de Dios y tener las características manifestadas. Es solamente un requisito que Dios exige al ser humano, creer en Él, creer en el que Él ha enviado, como le dijo Jesús. Aquella gente que querían saber cómo hacer las obras de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, si vemos aquí, amado hermano, en el versículo, el capítulo que leímos, si lo leemos al principio, allá en Juan capítulo 6, vemos allí claramente que las obras sobrenaturales que hizo el Señor Jesús, mostrando las características de su manifestación allí presente delante del pueblo, fueron grandes y por eso le seguía multitudes. Y fíjese lo que dice allí, en el capítulo 6, dice, desde el principio, pasando estas cosas fue Jesús a la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberia, y seguíanle grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Grandes señales, maravillas, prodigios, y la multitud se estaba allí aglomerando para ver lo que estaba haciendo ese imagen de Dios aquí sobre la tierra, y estaba mostrando sus características, estaba mostrando sus facultades allí para hacer esas señales en los enfermos, paralíticos, todo lo que venían a él. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó sus ojos y vio que habían venido a él grande multitud, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? ¿Ve? Allí le dice unas palabras a Felipe y a los demás discípulos que estaban allí. Pero ahora, ¿a dónde compraremos pan? En otro evangelio dice, compren pan para darle de comer. Los discípulos le dicen que esta multitud, él tuvo compasión de la gente. ¿Y cómo haremos para darle de comer? Y los discípulos dicen, bueno, vamos para que despáchalo para que vayan a comprar pan por las aldeas. Y el Señor le dijo, no tienen necesidad de esto. Denle ustedes de comer. Eso es lo que le dice el Señor. Denle ustedes de comer. Pero sabemos que la comida que Dios estaba dando era el alimento espiritual. Pero ahora faltaba alimento natural para este cuerpo. Y allí entonces, denle ustedes de comer, el alimento del Señor. Allí entonces, como el Señor sabía lo que iba a hacer, porque Dios le había mostrado ya, sin duda alguna, una visión que iba entonces a multiplicar panes y peces para darle a comer aquella vida, pero no se los reveló a los discípulos, sino que les dijo, compren pan para que coman. Y los discípulos no sabían nada. Mas Felipe le dice, mas esto decían dice el Señor, mas esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. ¿Qué iba a hacer? Una maravilla, un prodigio grande delante de ellos, era multiplicarle los panes y los peces que tenían ellos allí a la mano. Y respondió Felipe, 200 denarios de pan no nos bastará
para que cada uno de ellos coman, tomen un poco. Dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, repartió a los discípulos. Y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que ha quedado para que no se pierda nada. Así que vemos allí entonces esa gran señal que hizo el Señor delante de la multitud, repartiendo los peces y los panes allí para que aquella gente comiesen completamente y se verán saciados. Todos fueron saciados y fueron llenos de aquel alimento que Dios había hecho por la gracia de Dios. Una obra grande allí delante de ellos. Pero vemos qué pasó. Vemos qué sucedió. Los discípulos allí quedaron atónitos también a aquella gran señal que hizo el Señor. Y allí vemos que lo que sigue, que el Señor se va y le dice a sus discípulos, váyanse, pasen del otro lado. Y él se queda allí en el monte orando. Y la gente lo está observando, que él no se va en la navecilla con los discípulos, en la barca, sino que se queda él allí con la multitud, pero se va solo a orar. Y los discípulos se van, pero resulta que en medio del mar, en una tormenta a medianoche, se levanta allí. Y Dios, Jesús, hecho hombre, allí Dios, en Jesús, dice que él ve a los discípulos que estaban fatigados, que estaban allí sacando agua para controlar aquel barco que se quería hundir. Pero vemos allí que el Señor camina sobre el mar, se va y les llega allí caminando sobre el mar. Y cuando ellos los ven allí al Señor, ¿qué es lo que se espantan? Y lo que dicen es, espanto es, ¿ves? Un espanto es el que es. No dijeron que era el Señor Jesús, sino que espanto es, dijeron. Y allí entonces el Señor le dice que se calmara. Le dice, no, yo soy, le dijo. No se amedrenten, yo soy. Así que el Señor les dice que se calmen, que Él es. Y Pedro allí, como es uno de los que estaban allí, que sobresalía más entre todos los discípulos, que era más decidido para hacer las cosas, y es lo que Dios quiere, hombres y mujeres decididos para llevar a cabo las obras de Dios y hacerlas como Dios quiere que las haga. Pedro dijo, bueno, si tú eres Señor, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, bueno, ven. Y Pedro, decidido a hacer aquella hazaña, aquella gran prodigio que era caminar sobre las aguas, imagínense, bajar. Él sabía que lo natural se iba a hundir, pero no, él lo voy a decir porque tenía fe que era el Señor que lo estaba llamando. Y eso es, usted y yo tenemos que tener esa convicción propia en nuestro corazón, que cuando el Señor lo llama y lo manda a hacer algo, vaya, porque Dios lo va a respaldar, Dios lo va a guiar y va a hacer las cosas correctamente. Pero cuando no es Dios, y eso que tiene que estar en la iglesia hoy, el discernimiento para discernir cuando es la voz de Dios que te envía o cuando es el enemigo se está metiendo para hacerte tropezar y caer y fallar en lo que Dios está requiriendo para el ser humano. Que Él sea en la imagen de Dios sobre la tierra, que Él tenga las características de Dios aquí sobre la tierra como las tuvieron cada uno de aquellos profetas allá en el pasado. Este tiempo tiene que estar igual en la iglesia del Dios viviente. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que vemos que Pedro entonces fue y se bajó de aquella barca y caminó sobre las aguas, pero vemos que el enemigo no se queda quieto. Cuando quizás le rugió en el oído aquellos ventarrón de la brisa, el agua quizás pegándole las olas fuertes, y se atemorizó allí y volteó y miró, y quitó la mirada del Señor, y allí viene entonces el hundimiento de él en el agua.
Y por eso es cuando dijo, sálvame, Señor. Allí entonces el Señor lo tomó por la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces viene la duda, sin duda alguna. Como ser humano hay dudas sobre nosotros, que viene el enemigo atacando, querer arrinconarte, querer diciéndote que tú no puedes hacer eso, que tú no puedes orar por aquella persona porque ya está muerta, o quizás ya llegaste tarde y esa enfermedad, no, o ese demonio que está en tal persona, tú no puedes orar porque eso no va a salir. Entonces vienen esos temores, viene ese amedrentamiento de parte de Satanás para hacerlo usted retroceder. Pero si usted te ha confiado que usted es el que está llamado a mostrar las características de Dios, a mostrar esas grandes virtudes que Dios tiene para darle a sus hijos, usted tiene que ir entonces con confianza, como lo hizo Pedro, pero sin mirar a los lados, para que no haya entonces ese titubeo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que Dios entonces quiere hacer, que hagamos la obra que Dios ha demandado, que mayores que estas haré, dijo el Señor. Pero ¿cómo las va a hacer mayores si no ha podido todavía entrar en el propósito, no ha podido todavía alinearse en el propósito que Dios tiene para usted, para que sea usted entonces esa guía del pueblo, que sea usted esa imagen de Dios aquí sobre la tierra? ¿Qué están viendo el mundo? ¿Qué está viendo los demás personas, vecinos, amigos, familia suyo? Allí entonces, allí está usted mismo dándose el veredicto, o sea, dándose usted si está correcto o está mal. Por eso, amado hermano, esto es muy importante, esta palabra que Dios nos ha dado en ahora que estamos hablando. ¿Cómo podemos hacer entonces las obras y mostrar las características de Dios manifestadas aquí sobre la tierra? Tenemos todo que hacer las cosas correctamente. Señor, entonces vemos allí que Pedro se hundió porque dudó, pero allí hubo entonces un levantamiento nuevamente. Amado hermano, si usted en esta hora está caída, hermana o hermano, que esté caído, que esté fuera de la voluntad de Dios y está quizá amedrentado por el enemigo que le ha metido mentiras en su mente, lo ha engañado, que lo ha hecho saber que tú no vales nada, que ya tú qué haces en una iglesia sin mirar el testimonio que estás dando. Amado hermano, levántese, hermana, levántese de su condición y camine. Diga: el Señor, sálvame, como dijo Pedro. Y Dios está dispuesto a tomar tu mano y ponerte en el camino nuevamente. Que lo cojo no salga en el camino antes sea sanado, que es lo que dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Poder caminar entonces y llevar a cabo las obras con las características de Dios manifestadas sobre la tierra. Así que, amado hermano, vemos que la iglesia de hoy, del Dios viviente, tiene que entonces dar a conocer las características y manifestación del Espíritu Santo para hacer entonces así las obras de Dios. ¿Cómo? Creyendo, es el requisito, creyendo en el que Él ha enviado. Es la única forma que usted puede hacer entonces esas obras, creyendo en el que Él ha enviado para que usted pueda llevar a cabo las obras manifiestas aquí. Entonces tiene que entonces haber una manifestación, amado hermano, del poder de Dios en los hijos, como lo estuvo ya en los profetas del pasado y como lo estuvo en Pablo. El apóstol Pablo dijo: yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en el poder y demostración del Espíritu. Cuando estuve con vosotros, no estuve con mucho temor y temblor, y no me propuse saber nada sino a este crucificado. ¿A quién? Al Señor Jesús, mostrándole que el amor, la bondad de Dios está sobre ti para que te puedas ayudar entonces y ser salvo. Si estás caído, levantado. Si estás titubeando, agarre fuerza, porque Él no te dio un espíritu de temor, sino de fortaleza. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que es esta batalla que tiene que estar pelearla y llevar a cabo las obras con mostradas así las características y la manifestación de Dios sobre la tierra. ¿Qué dice allí en Romanos capítulo
8. Imagínense lo que es el Romanos capítulo 8, que en esta carne, porque tengo por cierto, dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que a nosotros ha de ser manifestada. ¿Cómo es eso? Usted, amado hermano, si ha sido llamado por Dios, usted va a mostrar las características de Dios. Si usted ha sido llamado de Dios para ser como Él, ser la imagen del mismo Dios que hizo la tierra, usted va a ser una de sus manifestaciones para que den a conocer a ese Dios todopoderoso. Por eso, lo que hemos de padecer en este tiempo no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Ese es Romanos capítulo 8, versículo 18. Y fíjense lo que dice después, 19. Porque el continuo anhelar de las criaturas esperan la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa de aquel que la sujetó con esperanza. Entonces, por eso es que las criaturas están gimiendo por la manifestación, la naturaleza, y las criaturas están gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, esos hijos que van a dar a conocer esas características del Todopoderoso para llevar a cabo las obras que estaban allá en el principio con Adán, cuando estaba sin pecado, cuando estaba en la eternidad, que llevaba a cabo Pablo, Adán, él podía hablar tranquilamente y las cosas venían a suceder, porque Dios le había entregado el título de la tierra, le había entregado el poder, el dominio, porque eso fue lo que Dios dijo allá cuando Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que se enseñoree de los peces de la mar, de las aves de los cielos, los animales que se arrastran y todo lo demás que está sobre la tierra, que iba a tener poder y dominio sobre todas las cosas. Lo tenía, pero lo perdió por causa del pecado. Pero el Señor prometió, yo restauraré, y allí lo ha hecho de tiempo en tiempo, dispensación, ha tenido entonces sus instrumentos, sus profetas, sus hombres, cada uno en su lugar, para llevar a cabo una obra, el cual en este tiempo que estamos viviendo, cuando vino el Señor Jesús, que fue la mitad de la Biblia, que aparece el Hijo de Dios, allí entonces vemos que se manifestó el Dios Todopoderoso en un ser humano como usted y como yo. ¿Para qué? Para mostrar la imagen de Dios. Y así como Jesús se mostró que era la imagen de Dios sobre la tierra, porque Él lo hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces, a usted y a mí, como hijo e hija de Dios, allí entonces no somos la imagen de aquí sobre la tierra. ¿Para qué? Mostrar esas características de Dios que sean manifiestas, hechas manifiestas aquí sobre la tierra, y llevar a cabo las obras. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Así que es el mismo poder de Dios y las mismas características para hacer las obras de Dios manifestadas aquí sobre la tierra, que es la iglesia de Dios que tiene aquí. Porque tiene que mostrarle, amado hermano, la iglesia del Dios viviente, tiene que mostrarle la multiforme sabiduría de Dios a las huestes celestiales que están en las regiones celestes, que es el mismo Satanás y sus demonios que están en las regiones celestes, perturbando la paz de este mundo y allí pervirtiendo al hombre igualmente. Por eso la iglesia tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, decirle que ellos están bajo la planta de nuestros pies, que ellos están ya vencidos porque Dios lo venció allá en el principio. Y como dijo Juan, vosotros lo habéis vencido. Entonces, si Dios nos ha entregado ese poder a la iglesia para que muestre las características de Dios y para que sea manifiesto ese Dios todopoderoso y llevar a cabo las obras, el mundo tiene que verlo entonces. Por eso tiene que ser el mismo poder de Dios, la misma característica de Dios para hacer entonces esas obras, llevarlas a cabo
aquí y manifestarlo a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Poniendo así, amado hermano, cada una de las cosas, cada una de las escrituras, de las profecías en su lugar, porque Dios es pasado, Dios es presente y Dios es futuro. ¿Ves? Pasado, presente y futuro. El mismo de ayer, de hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Entonces, si Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, entonces la misma naturaleza que mostró allá en los hombres que obedecieron, hicieron esas grandes obras con prodigio y maravilla, aquí en el día de hoy, día presente, tiene que estar sucediendo la misma cosa con el Espíritu de Dios que está sobre o en el hombre. No en el hombre, sino sobre el hombre, sino en el hombre. Así que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14:12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estaréis, porque yo voy al Padre. Ahora, el punto muy importante, quizás nosotros leemos, el Señor dice que las obras que yo hago, vosotros también las hacéis, y mayores que estaréis, pero nos falta, o sea, dejamos el principio de este texto, el cual es, de cierto os digo, el que cree. Entonces, el punto es creer, amado hermano. ¿Cree usted que le entregó Dios a usted? ¿Qué lo ha hecho usted, Dios? ¿Qué le ha hecho Dios por usted? ¿Cómo lo puso Dios usted aquí? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para llevar a cabo qué? Entonces, ahí está la respuesta que usted me tiene que darse. Si Dios te llamó y es para que hagas una obra, para que muestres las características de Dios, sea manifestado en ti aquí sobre la tierra. Ahora, ¿qué está haciendo usted entonces como ministro, amado hermano, que llevas el evangelio? Si usted si no cree en las escrituras, como están allí puestas, porque usted puede poner una escritura en el pasado, o puede tener una profecía en el presente, puede tomar una profecía del presente y la está enviando para el futuro. No, amado hermano, todo tiene que llevar coordinadamente para que usted no vaya a fallar en esto. Dios habla pasado, habla presente y habla futuro. Pero ahora, si usted toma una profecía y la pone en su lugar que no es correcto, eso es levadura. Entonces allí, ¿qué va a hacer? Va a invalidar aquella palabra, va a invalidar aquella verdad de Dios porque lo está colocando en un lugar donde Dios no lo ha colocado, sino que lo ha dicho para futuro. Ejemplo, Satanás. La Biblia dice en Apocalipsis 20 allí que ya está en un lago de fuego, pero allí no es que está en el lago de fuego, no. Déjenme decirle que ya Dios lo decretó, sí. Es un decreto de parte de Dios y para Dios ya es un hecho, pero todavía no está allí, porque el diablo sigue como león rugiente buscando a quien devorar y está aquí en el mundo perturbando la paz del enemigo. Pero vemos allí que la obra de Dios dice que nosotros como iglesia del Dios viviente estamos llamados entonces a tenerlo bajo la planta de nuestros pies, allí sujeto, y mostrarle la multiforme sabiduría de Dios, darla a conocer por la iglesia a las huestes celestiales, a las huestes que están en las regiones celestes. Entonces, ¿qué son todos esos demonios que están allí? Dios ha dado a la iglesia ese poder para que entonces obre las obras de Dios y pueda entonces ser beneficiado el mundo, el cual está lleno de tanta tiniebla y tanta maldad. Entonces, el ministro, por ejemplo, que un ejemplo que estamos diciendo, si pone una escritura, una profecía donde no debe, entonces está fallando. Si no cree, Efesios 4:11, Dios puso un ministerio y quizá el ministro puede tomar, no, pero eso fue para los apóstoles allá. Esos apóstoles ya fueron en el día de Pentecostés, ya eso, hablar lengua, esos los dones, no. Entonces, pone esto al pasado y no al presente, porque Dios habla presente, ¿entiendes? Y es lo que estamos viendo hoy. La escritura, las profecías para el día presente, el día que estamos viviendo. Dios puso, dice que Efesios 4:11, que Él constituyó
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para llevar a cabo una obra. Y es primero perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ves? Entonces, hay una obra que hay que llevar a cabo y la tienen que llevar a cabo a través de esos 5 hombres que tienen que estar puestos, colocados allí en la iglesia del Dios viviente. ¿Y a través con qué? Con la otra escritura, que son la 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, 1 Corintios 14, que están los dones espirituales, que son las herramientas que Dios tiene para poner a hacer esa obra de perfección a la iglesia. Por eso entonces, una obra que tiene que llevarse a cabo a través de este ministerio es perfección de los santos y para la obra del ministerio, para la obra de la perfección, para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esa es entonces una obra que tiene que llevarse a cabo y tiene que llevarse a cabo a través de ese ministerio quíntuple de Efesios 4:11. O sea que no puede entonces poner esas profecías para el pasado. No, ya eso pasó. Tampoco lo puede poner para el futuro, porque tampoco es. Ese es el presente, el cual estamos viviendo el día de hoy, que tiene que estar en la iglesia para llevar a cabo ese trabajo tan importante de perfeccionar a su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, esos 5 hombres, allí en 1 Corintios 12, 28 dice que él puso entonces apóstoles, profetas, puso dones, y allí entonces hace la pregunta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetizan? No. ¿Todos hablan lengua? No. ¿Todos tienen don de sanidad? No. Entonces cada uno puso en su lugar, cada uno le dio una cosa que tiene que hacer, llevar a cabo, un trabajo, una obra para la perfección de los santos, y ese entonces es esa parte que Dios tiene completamente a cada uno en su lugar, como miembros del cuerpo del Señor, que lleve la función que Él lo puso a hacer. Este dedo puede moverse, la mano puede mover completa, puede mover todo el brazo, pero la cabeza es la que manda, y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él ordena y el cuerpo tiene que obedecer. La cabeza está arriba y el cuerpo está aquí abajo. O sea, Dios está arriba y la iglesia está aquí sobre la tierra, llevando a cabo las obras que Dios quiere que se lleve a cabo. Esas señales, prodigios, maravillas, mostrando que las características de ese Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que vemos allí claramente entonces que si no cree entonces en Efesios 4:11, no cree en 1 Corintios, primera de Corintios 12, 13, 14, de esos dones que están allí, que las herramientas de Dios tienen que estar trabajando en la iglesia, entonces, amado hermano, está usted fallando. Déjeme decirle, porque eso es lo que Dios ha determinado para hacer posible la perfección de los santos, porque la está entonces poniendo entonces en el pasado cuando es presente, que está Dios obrando a través de esos ministerios y los dones. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice 2 de Corintios 4:11? Que en esta carne mortal, en este cuerpo pecaminoso que nació en pecado, hemos de manifestar a Dios. Hemos de manifestar las características, hemos de manifestar la imagen de Dios. Eso es lo que significa ese que 1 Corintios 4:11, porque tiene que usted entonces estar colocado y estar posesionado lo que Dios lo llamó a hacer. Como hijo e hija de Dios, usted tiene que saber y entender qué lugar es de parte del cuerpo, es usted, del cuerpo de Cristo, para poder actuar y llevar a cabo una obra. Hay una obra que hacer, sí Señor, hay una obra que hacerla, y es mostrar entonces las características de Dios y mostrar las facultades de que Dios nos ha entregado para así mostrar así la imagen misma de ese Dios todopoderoso.
Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dios manifestándose en carne nuevamente. ¿Pero a través de quién? A través de su iglesia, a través de su elegida. Por eso la importancia de creer, amado hermano, es creer. Dios lo que demanda. No sea incrédulo, sino creyente. Porque el incrédulo va a morir. El Señor lo dijo claramente allá a los fariseos. Si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué le dijo el Señor eso? Porque los discípulos decían, a los fariseos y escribas, porque si vosotros creyeres a Moisés, creeréis a mí, porque de mí escribió Moisés, dijo él. Y si su escrito no creéis, ¿cómo creéis a mis palabras? O sea, porque ellos decían, nosotros, a Moisés nos habló a nosotros, pero porque ¿quién le habló a este? Pues a Moisés conocemos, o sea, obedecemos a la ley de Moisés, pero ¿quién es este? Que era el Señor Jesús. Pero no sabían que él era la imagen de Dios aquí sobre la tierra como hijo, mostrando esa gloria de Dios aquí sobre la tierra. Pero no pudieron entenderlo, no pudieron comprenderlo, y allí entonces fallaron y no vieron a Dios en la escena. Hoy está pasando lo mismo, amado hermano. Ministros que están poniendo escrituras donde no van y están fallando amargamente porque están diciendo que esto, Efesios 4:11, no va. Dones espirituales ya no van porque eso es pentecostalismo, dice. Eso era para el día de Pentecostés, que fue allí cuando tuvo el derramamiento del Espíritu Santo, pero ya eso no va allá. Pero déjeme decirle que Dios no cambia. Dios es repetitivo porque Dios lo hizo allá y lo vuelve a hacer hoy nuevamente, pero con diferentes instrumentos. Allá lo hizo con discípulos, los 12 discípulos que él escogió, y aquí está haciendo entonces con la iglesia del Dios viviente que él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo esa obra manifiesta, mostrar sus características aquí sobre la tierra. Así que vemos entonces que el Señor Jesús entonces, cuando esta gente allá Dios le mostró esa maravilla y prodigios grandes y esa gran obra de multiplicación de panes y peces, allí entonces lo estaban buscando afanosamente, porque ellos vieron cuando los discípulos se fueron del otro lado del mar, pero él se quedó de este lado. Y cuando ellos estaban buscando el día siguiente al Señor Jesús, no lo conseguían por ningún lado. Y pasaron para allá, para Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole en la otra parte de la mar, dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, sorprendido, porque ¿cómo es esto? Nosotros vimos los discípulos que se fueron en la barca, pero usted se quedó allí, maestro. ¿Y cuándo pasaste para acá? Ellos fueron para allá, pasaron del otro lado el siguiente día y lo consiguieron allá. Sorpresa para ellos. Pero resulta que él había pasado caminando para el mar. ¿Por qué causa? Era la imagen de Dios mostrando aquí sus características, que él era el que Dios había enviado. Entonces, él, cuando ellos le dijeron, ¿cuándo llegaste acá de la otra parte de la mar? Dijéronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os hartaste. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Oh, qué palabra, amado hermano. ¿Por qué causa? Porque vemos allí que ellos buscaban a Jesús no por las señales, no porque, sí, es el Hijo de Dios. No, era porque le tenían el vientre lleno. Lo estaba satisfaciendo de la comida, de sus necesidades. Y iban a traerla buscando la comida. Porque no, mira, las maravillas que hace este hombre. Mira, no, darlo alimento. Mira cómo multiplica las cosas. Entonces, él les habló allí duro. Le dijo, ustedes no me buscan a mí por las señales ni por otra cosa, sino porque comen, veía que multipliqué el pan, se comieron el pan y llenaron sus vientres, y allí entonces por eso que se me buscáis. Se les habló duro allí,
Por eso, cuando allí el Señor le hizo esa gran señal, más adelante vemos allí en ese mismo capítulo que allí les habló entonces que Él era el pan que había descendido del cielo y que el que no comiera su carne y bebiera su sangre no tenía vida. Allí entonces cuando echaron para atrás. Entonces, ¿por qué causa? Porque no entendían la palabra, no entendían lo que Dios le había querido decir que Él era el que había venido para dar su vida, que ser golpeado, derramar la sangre aquí en la cruz del Calvario por la vida de cada uno de nosotros, para que tuviéramos vida, porque estamos muertos en delitos y pecados. Pero allí entonces el Señor les habló duro, que se lo buscara solamente porque el pan que se habían hartado y por nada más, no por señales ni nada. Y el Señor le dijo allí entonces, en versículo 27, trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre que es Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, quizá, amado hermano, nosotros en el afán de la vida, nos afanamos mucho en este mundo, que trabajamos y trabajamos para obtener cosas, riquezas, obtener bienes, pero ¿qué gana el hombre si se granjea todo el mundo y al final pierde su alma? Es lo que le quiso decir, de trabajar, no trabajar por la comida que perece, trabajar por la que permanece para vida eterna. O sea que lo que da la vida es lo que usted va a sembrar. Siembre para el reino de Dios, busque a Dios primeramente y lo demás vendrá por añadidura. No se afane, porque el Señor dijo claramente, mirad las aves de los cielos, no trabajan, no almacenan. ¿Quién las alimenta? Vuestro Padre Celestial. Que no valéis vosotros más que muchos pajarillos, dijo el Señor. Entonces, allí está el punto. Pues el afán de la vida va a traer cansancio, malestar, agotamiento, todas estas cosas y al final muerte. Pero la comida que permanece para siempre es la que da el Señor a través de su palabra, que es el pan que descendió del cielo, es la que te va a llevar entonces a la vida eterna y la que te pone entonces a trabajar, no por lo natural, sino por lo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y por eso entonces allí le hicieron una pregunta, cuando el Señor le dijo, usted me busca nada más por el pan que se hartaron. Y el Señor les dice entonces, o ellos le hacen una pregunta al Señor, y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ve entonces el requisito, creer en el que Él ha enviado. Oh, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Si usted no ha oído palabra de Dios o quizás le ha oído y le ha pasado por alto, haga un alto en su vida en este momento y medite que si usted no cree que Dios existe, que Él es Dios, que Él galardona a los que le creen, entonces usted tendrá el beneficio de Dios porque está creyendo en Él, porque es la única forma que usted puede llevar a cabo una obra de Dios, puede llevar a cabo esas obras mayores que el Señor prometió a través de su palabra, porque Él dijo allá en San Juan 14:12 que las obras que yo hago, vosotros me las haréis, pero dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, que es la importancia. Primero, creer. Y si usted cree que usted es un hijo de Dios, si usted cree que Dios lo llamó para hacer las obras de Dios, entonces usted va con toda seguridad, usted va a mostrar entonces a este mundo las características de Dios y va a mostrar la misma imagen de Dios cuando estuvo él aquí sobre la tierra. Pablo dijo claramente, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, ¿a quién vamos a imitar, amado hermano? ¿O a quién imita usted? ¿Al vecino? ¿Imita a su pastor? ¿Imita a su jefe? No, amado hermano, tiene que imitar a uno y es a Cristo. Cristo crucificado, que dijo Pablo.
que no, cuando vino no se propuso a ver nada, sino a este crucificado. Entonces, allí estaba entonces el punto. Él, Pablo, imitó a Jesucristo y ahora sé imitadores de mí, dijo él. ¿Por qué dijo imitadores de mí? Ahora, ¿vamos a imitar a Pablo? No, porque Pablo estaba imitando a Cristo. Amado hermano, nosotros a veces nos movemos, parece por influencias naturales. Yo quiero ser como aquella persona. Se comporta así, yo voy a comportarme igual. Compórtese como Cristo, amado hermano, y no va a tener problemas. Hay personas que dicen, yo digo malas palabras porque mi papá y mi mamá eran así groseros y eso me sale a mí lo natural. No, amado hermano, Dios vino para romper esas cadenas de maldad, para romper esas maldicias del diablo, que quiere tenerlo encerrado porque su papá sufría de esto, su papá era esto o su mamá era aquello, usted tiene que ser igual. No, corte con eso porque Dios vino para eso, vino para quitar y desarraigar toda maldad del diablo en los hijos, en los hombres que le creen. Por eso la palabra, el punto aquí importante es que creáis en el que Él ha enviado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo las obras mayores? Creyendo en Él. Así la única forma que podemos entonces demostrar esas características de Dios Todopoderoso y mostrar en esta carne mortal, en este cuerpecito, este tabernáculo que hizo Él para que Dios morara aquí, no para que morara el diablo, sino para que Dios morara en su corazón y pudiera entonces manifestarlo a Él aquí sobre la tierra. Así que para hacer las obras de Dios y mostrar las características manifestadas aquí sobre la tierra, hay que creer. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué ha enviado el Señor entonces? Él les dijo a aquella gente que creáis en el que Él ha enviado. Y ahora, amado hermano, este punto tan importante. ¿Qué ha enviado Dios ahora a la iglesia? Ha enviado sus dones, ha enviado a los ministerios. ¿Para qué? Para que hagan a cabo o lleven a cabo esa gran obra. Obras y características de Dios manifestadas sobre la tierra. Ese es el punto tan importante, que creáis entonces en el que Él ha enviado. Sus dones para perfeccionar a la iglesia. Los dones para corregir a la iglesia. Los dones para así ver que la manifestación de Dios está sobre la tierra nuevamente con esos prodigios y señales y maravillas que solamente ese Dios Todopoderoso ha de hacer a través de su cuerpo, el cual es la iglesia. Así que el punto, que creáis en el que Él ha enviado, hacer las obras y características de ese Dios Todopoderoso manifestadas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso Hebreos quedó allí grabado, o sea, para que nosotros podamos entender que si Dios usó a los profetas allá en el pasado, le habló de una y muchas maneras a los padres por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, siendo el resplandor de su gloria, después de hacer la expiación por nuestros pecados, la purificación, allí pagó el precio por nosotros, se sentó a la majestad en las alturas. Así que Dios entonces está nuevamente sobre la tierra, pero en los hijos que han de llevar a cabo entonces esa obra maravillosa, y es obras mayores que Él cuando tuvo que hacer la tierra la hizo, y usted entonces está llamado para hacerla, igualmente como la hizo allá en el pasado. Pero es la iglesia que tiene que mostrarle, amado hermano, a todas esas huestes celestiales que están allí, todas esas regiones celestes, los demonios que están en los aires, mostrarle la multiforme sabiduría de Dios, para que tú puedas entender que Dios le ha entregado el poder, la potestad a la iglesia para llevar a cabo las obras. Amado hermano y amigo, me escuchan en esta hora, por eso le dijo él a Pedro, a ti te doy las llaves del reino.
lo que tú ates, yo lo ato en el cielo, y lo que tú desates en la tierra, yo lo desato en el cielo. Así que es el punto, lo que tú digas. Ahora, aquí nos ha dicho el Señor, lo que tú digas será. Será que lo que orando pidiese, creyendo, lo recibiréis y os vendrá, dijo el Señor. Entonces, cuando usted tiene esa seguridad, esa convicción que usted fue el llamado para llevar a cabo las obras mayores, entonces allí está entonces para accionar y hablar. Tenemos un poder que es la boca, la lengua. Allí el capítulo Proverbios 15, 18, 21, 15, que es capítulo 18, el versículo 21, dice que el poder de la lengua, la lengua tiene el poder de la vida y de la muerte, y los que la amen comerán de su fruto. Así que allí está usted para hablar el bien o hablar el mal. Es su escogencia, porque Dios lo escogió a usted para que lo represente aquí sobre la tierra y sea la misma imagen de Dios aquí sobre la tierra y muestre las características y muestre esa manifestación de Dios llevando a cabo las obras y las maravillas que solamente Dios las hace a través del Espíritu Santo por usted y por mí, que ha de llevar a cabo. Así que la palabra que el Señor le dijo ya a aquella gente, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Fue la pregunta que le dieron al Señor Jesús. Y el Señor le dijo entonces que creáis en el que Él ha enviado. Amado hermano, creamos de todo corazón y hagamos entonces esas obras y mostremos esas características de Dios aquí para reflejar su imagen y darlo a Él en manifiesto o manifestarlo a Él. Así que el Señor les bendiga grandemente en esta tarde y oremos para terminar entonces, darle conclusión a este tema. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pido, Señor, en esta hora, Señor, dándote gracias primeramente por lo que has hecho, estás haciendo y harás, Padre mío. Oh, te rogamos tu bendición, Señor, sobre cada vida, Señor Jesús, que tú alcances nuestra voz, que sea usted, Señor, dándole, Padre mío, la solución a sus problemas que quizás tienen en el día de hoy, Padre mío. Oh, Señor Jesús, si ellos han creído, Señor, esta palabra, si ellos han creído que tú los pusiste así aquí como imagen para que los representen a Él, no como imagen del diablo, sino como tabernáculo del Dios viviente, que ellos crean en su corazón que tú te diste poder al ser humano, que lo pusiste como un Dios sobre la tierra, que ellos tomen esa palabra en su corazón y se apoderen de una promesa de tu palabra y ella la cumplirá, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque Él, siendo Dios, Él dijo que juró por sí mismo para que por dos cosas imposibles, inmutables, es imposible que Dios mienta. Así que en esta hora, Padre eterno, te rogamos tu bendición sobre cada uno de ellos y dale, Señor, conforme a su voluntad que te están pidiendo en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo, sana a aquellos que estén enfermos, multiplica a aquellos que tienen necesidad. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final de este programa y será que darles las bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes y que otros mis hermanos pongan palabra en sus labios para que Él también les hable a través de estos medios de comunicación. Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos
serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.